privilegio y una gran responsabilidad estar acá. Hoy es la primera vez que comparto un domingo, después de tantos domingos que Fernando y Luis me han preguntado si quiero compartir. Yo siempre les digo, no, todavía no. Bueno, hoy se dio, así que bueno, gracias a Dios y por darme la oportunidad de estar acá y espero poder transmitir su mensaje y su palabra. Y una de las cosas, como título así Marco ya se queda tranquilo con el título, le puse así como título, Dios en lo cotidiano, ¿no? Y Dios en lo cotidiano, y quiero compartir un concepto muy lindo y muy rico que aprendimos allá en Bolivia, que es el concepto de coram Deo. El concepto de coram Deo es un concepto en latín que se usaba en la Reforma. Y era como un saludo, una especie de concepto que se usaba en esos tiempos entre los reformadores, entre los reformados. Se hablaba sobre este concepto mucho y es como que este concepto de coram Deo capta la idea central del cristianismo, la idea central de la vida cristiana. ¿Cómo es? Coram Deo, básicamente la definición sería como vivir delante de la presencia de Dios. Vivir mi vida delante de la presencia de Dios. Delante del rostro de Dios, delante de la mirada de Dios. Eso sería como coram Deo. Vivir una vida delante de la presencia de Dios. Y voy a hacer una dinámica que le voy a pedir ayuda a mi prometida. Le voy a pedir que pase, por favor. Vamos a hacer una cosita. Que aquellos que están, le voy a pedir a aquellos que están con su pareja, con su amigo más cercano, gente de confianza con que puedan hacerlo, podamos hacer lo siguiente. Le voy a pedir que se pongan de frente, durante 5 segundos, 4 nada más, puedan mirar a los ojos a la otra persona. 4 o 5 segundos. Traten de mirar a los ojos a la otra persona y ver su reflejo en los ojos de la otra persona. Intenten ver su reflejo en los ojos de la otra persona. ¿Lograron ver su reflejo? ¿Sí? Más o menos. Aquellos que están cortos de vista, más o menos que... Bien. Pero eso... Básicamente, eso es vivir delante de la mirada del Señor. Estar delante del rostro de Dios es verlo, verte a ti mismo reflejado en los ojos del Señor. Sentir su aliento, sentir su aroma, ver su mirada y delante de esa mirada ves que es la mirada del Señor, ves que es una mirada que te mira con amor, que te mira con agrado, que te mira... Cuando te quiere corregir, lo hace con dulzura, con ternura, que te confronta con amor, ¿verdad? Y todas las cosas que hacemos como cristianos, la vida de un cristiano, debe ser delante de la presencia de Dios. Y hay un versículo que está en 1 Corintios 10, 31. Vamos a buscarlo. Y dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso básicamente es el concepto de coram Deo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios y delante de su mirada. La vida cristiana tiene que ser una vida vivida en plenitud, en unidad y en coherencia con la vida cristiana. En coherencia con la presencia de Dios, ¿verdad? No puede ser una vida fragmentada, una vida desvinculada, una vida donde yo soy cristiano los domingos y los sábados acá en la reunión de adolescentes o jóvenes y entre la semana solamente soy psicólogo, solamente soy constructor, solamente hago trabajo social, solamente me dedico a mi tarea profesional. Eso lo que vendría a ser como mi vida espiritual, mi vida eclesial en la iglesia los fines de semana y mi vida secular
entre semana, mi vida cotidiana secular. Eso es una vida fragmentada. Y la persona que cree que eso está bien no entendió el concepto real de lo que es la idea del cristianismo, ¿verdad? Y acá yo pensaba una de las cosas, cuando se trata de corandeo, poder abarcar todo, desde mis vínculos conmigo mismo, desde mi relación conmigo, desde mi relación con Dios, desde mi relación con los hermanos, con los demás, y mi relación con la creación. Y a veces uno no es muy consciente de muchas cosas que pasan y creemos que las hacemos y estamos bien, y en realidad estamos cerrados. O no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo empecé a estudiar la Tecnicatura de Construcción este año, empecé esta semana, y sinceramente los primeros días me encontré con una situación que me desilusionó, me descolocó, por el hecho de que, si bien es lógico, si lo pensamos, cuando uno se lo dicen, es consciente, y ahí es como que le cae la ficha. Muchos sabemos que la industria de la construcción es una de las industrias más contaminantes del planeta, como muchas otras. Y muchas de las cosas, por ejemplo, lo que son las minerías de hierro, todo lo que es estructura de hierro sale de las minas, las minerías. Por ejemplo, ahora lo que está de moda es la obra en seco, el steel framing, la obra con aluminio. Las minerías de aluminio, donde están las ballenas, y muchas ballenas mueren por el aluminio que se descarta ahí. Entonces, y todo así, con un montón de desperdicios y un montón de cosas que no somos conscientes, y uno descarta así como si nada. Estudiando me di cuenta y pensando en que si tengo que vivir mi vida integralmente, como muchas veces hablamos, o el concepto de corandeo, tengo que ser consciente de esas cosas, y no vamos a ir en contra, porque la veo muy difícil ir en contra de la industria de la construcción, ¿no? Pero sí ser consciente de dónde salen todas las cosas, todo, no solo en la industria de la construcción, sino hablo de todo. Ser consciente de dónde viene, ser consciente de cómo uso lo que tengo, y para qué voy a usar lo que me quiero comprar, ¿verdad? Un cristiano debería, antes de comprar el último iPhone, ¿para qué lo voy a usar? Antes de comprarse la última ropa llena de marcas que sale de $50.000, ¿para qué lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? Y esas son el tipo de cosas que a veces uno no es consciente, y usa y descarta sin pensar, ¿verdad? Que como cristianos tenemos una responsabilidad tanto con nuestro Dios, con nuestros hermanos, pero también con la creación. Después, este concepto de corandeo capta como la esencia de Dios, la esencia de Dios morando en nosotros. Hay un dato que me gustó mucho, que aprendí allá, que es la esencia, por ejemplo, de los perfumes. Que hay 3 categorías: está el agua de toilette, está el agua de perfume y la esencia de perfume. El agua de toilette es el que yo usé hoy de mañana, que me eché así a más no poder, y que ahora no tengo olor a nada, sinceramente. El agua de perfume te puede durar un poco más. Y la esencia de perfume, la esencia, siempre viene en frasquito así, si no me equivoco, y es una gotita que te echás y te dura hasta andás a ver cuándo. Y se nota cuando una persona tiene la esencia del perfume. Porque yo me puedo poner perfume a más no poder y a las 2 horas ya no tengo olor a nada, me pasó a mí ahora. Y muchas veces como cristianos intentamos hacer un montón de cosas, ¿no? Nos echamos perfume y yo hago esto y hago aquello y sirvo acá y después de acá me voy para allá. Intento hacer un montón de cosas para agradar a Dios o para agradar a los demás, y en realidad los demás no están captando la esencia de Dios en nosotros. Más allá de todas las cosas que quizás estamos haciendo, no están captando la esencia de Dios en nosotros. Y esta es una de las preguntas que yo me hacía, y los invito a hacerse, poder pensar un minutito nomás. Si realmente yo tengo la esencia de Dios, pensar, ¿la esencia de Dios mora en mí? Pensando en,
cuando yo me acerco a una persona, o cuando las personas que me rodean se me acercan a mí, pensando, ya sea acá en la iglesia, ya sea en mi trabajo, ya sea en mi lugar de estudio, cuando la gente se acerca a mí, ¿qué huele? ¿Huele la esencia de Dios? ¿Ve a Dios a través de mí? ¿O solo huele pecado? ¿Huele pudredumbre? No huele nada. Poder pensar esas preguntas un poquito nos ayudan a ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Y voy a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 2. ...14 y 15... Dice, más a Dios, gracias, el cual nos lleva, ahí va, esa, bien, lo voy a leer en la versión NBI, no la versión internacional. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. En el mundo en el que vivimos, nosotros como cristianos somos el aroma de Cristo. Tenemos que transmitir, esparcir ese olor fragante que mora en nosotros. Es nuestra responsabilidad. Van a haber personas, ese aroma para muchas personas va a ser de bendición y de salvación, pero van a haber otras personas que van a rechazar, obviamente, para los que se salvan y entre los que se pierden. Van a haber personas que van a aceptar el mensaje, van a haber personas que van a rechazarlo y van a ir contra nosotros incluso. Pero lo importante es que la esencia de Dios pueda vivir en nosotros. Y yo puedo estar hablando de todo esto, ¿verdad? De la esencia de Dios morando en nosotros, de una vida integral cristiana, de una vida de rectitud, de obediencia a Dios, pero todo eso no es posible si no tenemos a Cristo, ¿verdad? No es posible si primero no nos presentamos ante el Señor. Y si vamos al Génesis, esto un poco lo compartíamos ayer en la reunión de adolescentes, si vamos al Génesis, el primer capítulo, vemos cómo somos creados y la creación que hace el Señor. Somos creados a su imagen y semejanza. Al principio, cuando Dios crea todo y nos crea a los seres humanos, todo es perfecto. Todo es así, a la medida, y ve Dios que era bueno, y vio Dios que es bueno. Y le gustó en gran manera. Y es como somos creados a su imagen y semejanza, somos hechos, somos tallados, somos formados por Dios, por este Dios que nos ama. Si vamos más adelante, en Génesis 2:7, acá, lo tengo acá, ahí va, leo acá mejor. Y dice, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mi versión dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Si vamos a Job, también dice que Dios, el Omnipotente, me hizo y su aliento me infundó vida. Y esto es cuando nos presentamos delante del Señor, cuando nos presentamos delante del rostro de Dios por primera vez. Este es el aliento de vida que nos da. Quizás nosotros, vamos a ver un poquito más adelante, estamos muertos en pecado, dice la palabra así específicamente, muertos en pecado, entregados a nuestros deseos, a nuestras opiniones, a nuestros deseos pecaminosos. Pero cuando nos presentamos ante este Dios, Él nos mira a los ojos, como lo hicimos recién, y nos da aliento de vida, nos infunde aliento, y pasamos de vivir una vida de muerte a vivir una vida abundante, que es lo que nos promete el Señor.
Más adelante en el Génesis vemos cómo el pecado entra, ¿verdad? Por Adán y Eva. El pecado entra y rompe ese vínculo que teníamos con el Señor, ese vínculo, esa relación que tenía el ser humano con Dios, con su Padre. El ser humano quiso ser igual a Dios, fue tentado y cayó en el pecado de comer del fruto del cual tenía prohibido comer, por la serpiente que convenció ahí, la víbora, y el pecado entra al mundo. Y ahí esa relación que teníamos con el Padre, que era perfecta, que era en armonía, que era en paz, se rompe. Y entonces el ser humano pasa a ser querer decidir sobre sí mismo, sobre el bien y el mal, sobre la vida y la muerte. Y si vamos a Isaías, lo dice de una manera muy buena, Isaías 59:2. Bueno, y dice: las iniquidades de ustedes, las que los separan de su Dios, son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Muchas veces estamos delante del rostro del Señor y son nuestros pecados, nuestras iniquidades las que nos hacen esto que pasó, que entró al mundo, que nos hace apartar la mirada del Señor. A mí me ha pasado, sinceramente, incluso siendo cristiano, de estar delante de la presencia del Señor, de estar delante del rostro de Dios, de estar viviendo mi vida cristiana y por momentos distraerme y apartar la mirada. Capaz que soy el único que le pasa, espero que no. Pero a mí me ha pasado de apartar la mirada, distraerme, porque el enemigo, Satanás, es inteligente y sabe con qué atacarnos. Sabe con qué somos débiles, sabe con qué somos fuertes, y él va a usar esas debilidades para presentarnos y distraernos y apartar la mirada, o a veces por vergüenza agachamos la mirada y no nos atrevemos por vergüenza o miedo a mirar al Señor. Por nuestras iniquidades que nos separan de Dios. Y voy a leer Efesios 2, del 4 al 10. Y un poquito antes del 4, viene Pablo hablando de los Efesios, y este es un pasaje precioso, muy preciso y muy claro. Voy a leer el versículo 4, pero antes venía diciendo de que nosotros estábamos entregados a nuestros deseos pecaminosos, estábamos entregados a una vida de muerte, y dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay otra versión que dice: y éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, como todos los demás. Y acá viene un pero que a mí me encanta, que es fantástico, que es que acá podemos ver la gran misericordia y gloria del Señor. Y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Voy a leer un poco más hasta el 10. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cristo Jesús vino a reconciliar, como veíamos hoy, la verdad que el texto me encantó, que leyó hoy Brenda, cómo Cristo vino a reconciliar al mundo con el Padre. Vino a reconciliar al ser humano con el Padre, a nosotros con el Padre. Vino a reconciliar también a nosotros entre nosotros, porque ese vínculo también estaba roto. Y vemos cómo el Señor vino a reparar eso, a unirnos de nuevo, a poder mirar el rostro del Señor claramente a los ojos y vernos reflejados en Él. Y siempre que apartemos la mirada, siempre que
que quizás bajamos la mirada por vergüenza, por pecado, lo que sea, o por mirar al costado, por distracciones que nos pueden llegar, el Señor, cuando creemos en Cristo y aceptamos, somos comprados por el Señor, somos adoptados, tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Y había una vez escuché como un concepto de que cuando no somos creyentes y todavía no tenemos a Cristo, el Señor golpea la puerta y espera que nosotros le abramos, espera ser recibido en esa casa. Pero cuando nosotros somos cristianos y ya aceptamos al Señor en nuestro corazón y somos hijos de Dios, somos hijos, no somos extraños, y fuimos comprados por la sangre de Cristo, el Señor no va a golpear la puerta. El Señor va a abrir o va a tirar la puerta abajo y va a entrar y te va a decir: hijo mío, vení conmigo, vos te vas conmigo. Sea como sea, el Señor va a buscar la forma de que volvamos a la presencia del Señor una vez que somos sus hijos. Y eso es una esperanza muy linda que tenemos en Él, que cuando estamos en Cristo, Él siempre nos acompaña. Y sigue diciendo: por gracia sois salvos, y no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Hoy decíamos, hechos a imagen y semejanza de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto también es corandeo, es el concepto del corandeo, el poder como cristianos aceptar a Cristo, ser reconciliado con el Padre y andar en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Como cristianos, ir en esas obras, andar en ese camino, andar en esas obras, las cuales el Señor preparó de antemano, las cuales el Señor preparó para nosotros, las cuales el Señor preparó este plan precioso y perfecto para la vida de cada uno de nosotros. Y como último pasaje, quiero leer, este no se lo mandé al Michael, pero está en Mateo 22, y voy a leer el gran mandamiento, uno de los grandes, importantes mandamientos, que está en Mateo 22, 37 al 39. Ustedes saben que yo a Bolivia, un día antes de irme a Bolivia, una persona me leyó este versículo y me sacudió los cimientos. Y dice así, Mateo 22, 37 al 39. 22, 37 al 39. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo sinceramente, antes de irme a Bolivia, este concepto porque acá también encierra todo el concepto de corandeo, vivir delante de la presencia de Dios, amar a Dios, amar al prójimo y amarte a ti mismo. 3 cosas vitales para la vida de un cristiano. Y antes de irme a Bolivia, un día antes, a mí me pasaba que yo entendía muy mal el concepto de amarse a uno mismo. Y un día antes, en el campamento del centro juvenil, Brenda se me acerca y me lee este versículo, y con todo el amor del mundo me dice que no estaba cumpliendo la totalidad del mandamiento. Me lee el versículo y me dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue, claro, y en el principio, cuando uno le dicen esas cosas, que no es muy consciente, uno, como orgullo que tiene en su corazón, todo contaminado, lo niega, ¿verdad? A mí me pasó de negar y decir: no, ¿qué me está diciendo, Brenda? Yo me amo, ¿cómo no? No pasa nada. Y cuando llego a Bolivia, me encuentro con un concepto de que, no, sinceramente no me estaba amando a mí, porque estaba descuidando mi salud física y mi salud mental, haciendo un montón de cosas
que en su medida quizás son buenas, pero a mí no me hacían bien. Quizás a los ojos de los demás eran buenísimas las cosas que estaba haciendo, pero a mí me estaba afectando mi salud física, mi salud mental, y no me estaba haciendo bien. Entonces, y yo entendía muy mal también el concepto de que hay que tener al prójimo como superior a uno mismo. Y entendí que ese concepto no quiere decir que mi vida no tenga importancia. Ese concepto no quiere decir que la vida de uno no tenga importancia, que la vida de uno tiene que tratarla como, no importa mi salud, no pasa nada. Otro día voy al médico. Y allá en Bolivia pude entender este concepto y me llevó a la pregunta de si yo realmente no me estoy amando. Y esto es como una cadena, ¿verdad? Amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si vos no te estás amando a ti mismo, ¿cómo estás amando a tu prójimo? Si no estás amando a tu prójimo, no te estás amando a ti mismo, ¿cómo estás pudiendo amar al Señor? Y esa fue una pregunta que a mí me descolocó por completo. Y en un momento de oración y meditación y pensando justamente esta idea, me quebró porque me estaba desafiando en mi vida cristiana. Pero el Señor me hizo entender y comprender en su, como les decía, en su mirada que nos corrige y nos confronta con amor y dulzura. El Señor pudo corregir ese concepto que en mí. Y me acordé mucho de muchas personas, me acordé mucho de Brenda en Bolivia, me acordé mucho de Melba, que Melba estaba más preocupada por mi salud que lo que yo estaba preocupado por mi salud. Y también me acordaba, bueno, Victoria también era una persona que se preocupaba pila por mi salud, más que yo, se preocupaba más por mi salud que yo por mi salud. Belén también, a veces se preocupa más por mi salud que yo mismo. Y acá el Señor me está diciendo que tengo que amar a Dios, tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Si yo no me amo, no puedo amar a nadie. Y eso a mí me descolocó. Pero gracias a Dios, en su, como decíamos, porque Dios es rico en misericordia y en su gran amor me corrige. Y si hoy en día estamos entendiendo un mal concepto acerca del amor de Dios, que el Señor pueda examinarnos, examinar nuestros pensamientos, examinar nuestra mente, qué hay en nuestro corazón, que estamos entendiendo, quizás lo estamos entendiendo mal, y que el Señor pueda transformar eso, que el Señor pueda transformar nuestra vida, porque para eso vino Jesús. Jesús vino, nos enseñó un modo de vida, nos enseñó cómo vivir y está para transformarnos. Él en aquella cruz sacrificó todo por amor a nosotros. Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dolores, todos nuestros errores podemos depositarlos en Él y Él va a corregir todo eso. Muchas veces necesitamos sacar un montón de cosas, pero necesitamos ayuda, como un galpón que usamos como depósito en nuestra casa, que está llena de porquerías que a veces guardamos y no sirven para nada y están ocupando lugar. Así es nuestro corazón también. Bueno, el Señor viene a limpiar ese galpón. El Señor viene a limpiar nuestro corazón. A sacar todo lo que nos sirve, a sacar todo lo que está podrido, todo lo que no estamos usando, para poder poner nuevas cosas, nuevas y buenas cosas en nuestra vida y en nuestro corazón. Quitar de nosotros el orgullo, la mentira, el engaño, el egoísmo y poner pensamientos de bien, de bondad, de esperanza, de servicio, de paz, de justicia, y tratar de vivir una vida con el concepto de corandeo, vivir una vida delante del rostro de Dios y que la esencia de Dios viva en nosotros. Así que como pregunta que podamos pensar en esto, si la esencia de Dios está viviendo en mí.